Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar acá con todos ustedes. De verdad se vive un clima de mucha felicidad. Desde el taxista que me trajo estos días al domo, hasta los chicos del hotel y la gente que uno se encuentra acá en la ciudad. Así que creo que ya es más que suficiente para que estemos todos muy felices respecto a lo que está sucediendo y a lo que están generando todos ustedes a partir de esta participación. Yo me presento, trabajo para LAIJA, que es la Asociación Latinoamericana de Cáñamo. Nacemos a partir de EIJA, que es la Asociación de Cáñamo Madre de Europa. Ellos están trabajando con el tema normativo desde hace ya mucho tiempo, obviamente por una tradición que ya trae Europa en el uso del cáñamo, y a partir de ahí nace LAIJA en Latinoamérica, nace por un brasilero que no está en Brasil, que es Lorenzo Rolim, que es nuestro presidente. Es una asociación muy nuevita y venimos trabajando de a poco en cada uno de los países de la región, y nuestro propósito es colaborar en el tema normativo y también en el conocimiento del cultivo. Claramente no soy agrónoma, ¿sí? Estoy en toda la parte de administración y cuestiones regulatorias, y la idea de esta presentación en particular es comentar un poco de dónde viene la cuestión normativa que nos va regulando hasta el día de hoy y que sigue evolucionando. Entender esto nos va a permitir encontrar un punto de participación en la actualidad para poder empezar a generar una evolución en estas normas, que de hecho ya viene evolucionando rápido gracias a todo el sector de movimientos sociales, pero independientemente de ello, conocer un poco cuál es la fuente de las normas que hoy nos regulan, sobre todo a nivel penal, y que van a ver que al final el resumen de todo esto es que los cañameros industriales quedamos como ensanguchados en una legislación que está entre lo que es medicinal y lo que es lo penal, ¿sí? Entonces nuestro propósito a partir de estas presentaciones y estos vínculos es que se empiecen a tener en cuenta estas cuestiones para que el impacto socioeconómico que suceda a partir de la incorporación del cáñamo en nuestras economías sea un impacto positivo, que no deje a muchos cañameros, productores pequeños y medianos, como sucedió en algún momento en Uruguay, con su cosecha perdida, ¿no? Entonces, para poder llegar a eso voy a empezar desde una imagen que a mí me gusta mucho, de hecho la tengo en casa. Esta es una diosa egipcia que se llama Seyat y que es la diosa de las bibliotecas y los libros. Y ustedes dirán, bueno, sí, Laura, pero los egipcios utilizaban el papiro. Bueno, yo les quiero contar que durante los últimos 60, 70 años se consideraba que eso era una hoja de papiro, lo que tiene ahí arriba. Si ustedes conocen el papiro, es completamente diferente, y de hecho hay otros jeroglíficos que lo interpretan al papiro como tal. También hay registros del uso del cannabis en la comunidad egipcia o en la cultura egipcia, y en los últimos 20 años un grupo de investigadores estadounidenses comprobó que este dibujo, que durante muchos años pensamos que se trataba de una diosa con el dibujo de un papiro, en realidad se trata de una diosa con el dibujo de la hoja del cannabis. Y esto es parte del prohibicionismo que ya todos conocemos y que vamos a hacer un pequeño resumen como para tenerlo en cuenta y poder continuar. Acá van a ver que a mediados de los años 1800, 1850, 1870, cuando hablábamos de cannabis o de cáñamo, hablábamos de algo que tenía una connotación benéfica, ¿sí? Ya sea desde el aspecto puramente medicinal, como también algunas cuestiones terapéuticas. La segunda figura que ustedes ven es un artículo del diario La Nación de Argentina del año 1870. Esa misma publicidad la van a encontrar en diferentes diarios de la época en Europa, Estados Unidos, ¿sí? Era una empresa que llamaba o vendía un producto, cigarros índicos, y estos cigarros índicos, el doctor ahora les hace la receta, lo usaban para desde cuestiones como dolores menstruales hasta cuestiones de problemas respiratorios, o sea, lo promocionaban con ese sentido, ¿sí? Les repito, esto entre 1850 y 1870. En 1850 van a ver el primer frasquito que se llevaban los boticarios en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí la connotación era muy buena, estaba relacionada con cuestiones positivas, socialmente aceptadas. En 1912 sucede que Estados Unidos y China encuentran que el opio generaba algunas actitudes en las personas que eran contrarias a la ética y a la moral pública. Los opioides obviamente no estaban regulados, no había ninguna sustancia regulada, pero empiezan por ahí.
No logran nada Estados Unidos y China en este primer acuerdo. Quedan simplemente con la voluntad de generar una restricción, incluso penal, para los opioides. Más adelante, en el año 1925, en los Estados Unidos, empieza el primer intento de llegar a una convención del opio, donde reunir más firmas de diferentes países que puedan trabajar en el mismo tratado. Les cuesta mucho, sobre todo porque en 1925 ellos quieren prohibir también el alcohol y el cannabis y la cocaína. Y hay que recordar que en esa época, en Europa, el alcohol y el cáñamo, que derivaba del cannabis, eran como una base de las economías todavía en países como, por ejemplo, Rusia, que fue el principal cañamero de Europa, ¿sí? Y esto está relacionado a partir de 1925 al 1953, está relacionado este inicio del prohibicionismo con otras circunstancias que estaban ocurriendo a nivel social, sobre todo en los Estados Unidos. Una fue la ley seca, ¿sí? Y en el otro vamos a ver que todavía en esa época el cáñamo como tal en Estados Unidos tenía una connotación positiva. De hecho, hay un film, una película que lo pueden encontrar en YouTube, que es Hemp o Cáñamo para la Victoria, que lo que retrataba es un poco la publicidad, la propaganda que necesitaba el ejército para que los productores de cáñamo avancen en estas producciones y generar así todo lo que era la parte de vestimentas y algunas otras herramientas necesarias para la guerra. Epa. Ahí está. Desde 1925 a 1953, Estados Unidos y China hacen un fuerte lobby político para que el resto de los países se sumen al tratado y logran así el primer tratado que penaliza en primer lugar el opio, pero más adelante, cuando ya la Organización de las Naciones, que actualmente conocemos como ONU, empieza a afianzar estas políticas entre un país y otro, logran lo que sería el inicio de la Convención Única de Estupefacientes. Y esto también tiene una relación con otra cuestión de lo social que no nos vamos a alejar nunca, porque, como ustedes saben, el derecho viene detrás del hecho, ¿sí? Entonces, primero suceden cosas a nivel social y después eso se traslada al idioma jurídico. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en los Estados Unidos hubo una gran ola de inmigración mexicana. Los mexicanos tenían un uso recreativo y religioso del cannabis como tal, y por lo tanto esta ola inmigrante hace que Estados Unidos, que en ese momento y hasta el día de hoy, tiene grandes problemas de racismo y sobre todo se ve invadido por una cultura latinoamericana nueva, empieza a ver el tema del uso de la marihuana como algo malo, algo que generaba un problema. Hay un film también de la época que se llama Locos, la traducción en español, Locos por la marihuana, que lo pueden ver, que retrata un poco lo que el Estado, el gobierno estadounidense de la época, quería dejar en claro y quería comunicar a todos los ciudadanos. Entonces van a ver estas publicidades, ¿no? Que si hoy nosotros tendríamos estas publicidades en la calle, todos quisiéramos ir a ese lugar. Pero en la época esto estaba muy mal visto. Esto termina, digamos, el inicio de la prohibición en la firma de los tratados internacionales, toma el primer paso en el 1953. Y después vamos a ver que a partir de este acuerdo del opio en Nueva York y la Convención Única de Estupefacientes, que creo que ya todos conocen bastante bien de qué se trata, lo que va a generar esta convención única es de prohibir la dormidera, la coca y el cannabis, ¿sí? Como sustancias prohibidas, y esta prohibición va a decantar en todas las normas internacionales, como por ejemplo las financieras, que hasta el día de hoy a nosotros nos mantienen, a los productores de cannabis especialmente, fuera de la posibilidad de obtener una cuenta bancaria, ¿sí? Son muy pocos los sistemas financieros que permiten, por acuerdos especiales, trabajar con cuentas bancarias. En el caso de Latinoamérica, nosotros si tenemos que hacer operaciones con una empresa de cannabis junto a otra empresa en Europa, vamos a tener seguramente algún tipo de inconveniente en los bancos intermediarios, ¿sí? Y esto deriva de acá, de esta convención, de esta prohibición. Más adelante viene la Convención Única de Estupefacientes con el uso de los psicotrópicos. Yo quería dejar en claro estas dos fechas y estos dos tratados especialmente porque en la época se generaba la prohibición con un argumento de lo que era la salud humana. O sea, cuidaban a la persona de tener una buena salud y por eso le quitaban estas sustancias.
En la actualidad, las dos normas están fuera de tiempo. ¿Por qué? Ustedes ya saben muy bien y ya por demás lo han explicado otros expositores, que todo lo que refiere a salud y a la connotación actual que da la Organización Mundial de la Salud, no tendría por qué haber algún tipo de prohibición del cannabis, por ejemplo. Pero les quiero contar algo más. En el uso de los psicotrópicos o de los psicodélicos, en la actualidad tenemos investigaciones que muestran que pueden ser un tratamiento seguro incluso para personas que han sufrido de estrés postraumático o de algunas cuestiones mentales que hoy, por lo menos en nuestro país, los tratamientos tradicionales no dan resultados. De hecho, tenemos investigadores de la UBA, como el señor Enzo Taliasucchi, y hay gente que trabaja con él acá, que puede dar fe, que no logran que se apruebe el protocolo de investigación que nosotros lo tenemos normado. Argentina tiene ley del investigador, tiene ley de protocolos para la investigación clínica, para los ensayos observacionales, algunos no son leyes, son resoluciones y otros decretos, pero tenemos todo normado. El tema de esto es que todavía nuestra autoridad sanitaria está aferrada a lo que dice la JIFE, que la JIFE es un órgano que deriva de estas dos cuestiones, de estos dos tratados. La JIFE lo que viene a hacer es tocarle la puerta a ANMAT y decirle, yo quiero saber si ustedes están cumpliendo con el tratado. Es muy difícil que la JIFE genere algún tipo de sanción. De hecho, durante todo el tiempo que lleva en marcha la Convención Única de Estupefacientes, una sola vez se generó una sanción del artículo 19 de la Convención. Después, durante el resto de los años que se han sucedido, no hubo grandes problemas con el acuerdo. Incluso cuando Uruguay salió adelante con la ley de cannabis, no tuvo inconvenientes con la JIFE, o sea, no pasó a mayores, no recibió sanciones. Entonces, entendemos que los mismos actores que trabajan dentro de la convención y las autoridades sanitarias hoy se ven en la problemática de que no se puede argumentar la prohibición de estas sustancias, ¿sí?, especialmente para el uso medicinal. Y para la investigación, aunque la mayoría de los países tengamos reglamentos acordes a ellos, les cuesta aún por una cuestión de política, de miedo, de falta de conocimiento, de falta de interacción con los sectores que están llevando adelante trabajos de investigación en estas áreas, les cuesta poder entender que esto tiene que ser factible al corto plazo porque las problemáticas de salud de la actualidad no son las mismas que en el 1961 o en el 1971, ¿sí? Entonces, todo esto es una cuestión de evolución que lo tenemos que tener en cuenta al momento que nosotros, por ahí, en eventos como estos, nos encontramos con autoridades de control, INASE, Ministerio de Salud, que uno le quiere decir todo lo que le gustaría cambiar como si ellos pudieran por sobre esto, que si bien es un tratado internacional que no tiene fuerza constitucional en Argentina, porque solamente los tratados de derechos humanos la tienen, incluso desde esa cuestión, desde los tratados de derechos humanos, donde se incluye a la salud, podríamos estar peleando en el buen sentido para que estas dos convenciones se empiecen a ayornar un poco a las necesidades de la época. Pero son la fuente de todos nuestros dolores de cabeza. Los objetivos de la Convención Única, quizás muchos ya las conocen, era eliminar el uso de estas sustancias, de la dormidera, la coca y del cannabis en un determinado tiempo. Claramente con el cannabis se le chisporroteó porque no estaría funcionando, pero con el resto anduvo relativamente bien, ¿sí? Dentro de la Convención Única, ustedes van a ver que se habla de que la parte industrial se puede trabajar sin fiscalización, ¿no? Entonces, la mayor parte de los productores de cáñamo en diferentes partes del mundo, cada vez que ven la Convención Única, dice, no, pero no puede ser, porque al final en la Convención dice que la parte industrial no requiere fiscalización. Bueno, lo cierto es que si se trabaja la flor dentro del cáñamo, entonces requiere la misma fiscalización que la dormidera. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque estos artículos los copia y pega la legislación argentina. O sea, la Convención Única de Estupefacientes y la Convención Única en la parte de psicotrópicos está textualmente bajado en las leyes argentinas en diferentes números de leyes en los últimos más o menos 60, 50 años, ¿sí? Pero toda nuestra legislación penal deriva de esto.
Por lo tanto, entendiendo esto, vamos a entender cómo poder evolucionar desde la norma nacional y cómo poder ayornar y ayudar a las autoridades a que puedan comprender cuáles son las cuestiones que necesitamos modificar por una cuestión operativa y porque hoy tenemos otros tratados internacionales que son mucho más fuertes porque defienden bienes jurídicos que son más importantes, como por ejemplo el bien jurídico salud. Bueno, a partir de estas convenciones se van generando en los últimos años las puertitas de ingreso de lo que es el tema de cáñamo y cannabis en diferentes jurisdicciones, ¿sí? En la actualidad, como para dar un panorama general, el CBD es de venta libre en la mayoría de los países regulados. Australia es uno, Comuna Europea, en la mayoría de sus países el CBD es de venta libre, o sea que yo puedo ir a comprar Canna Light en Italia sin ningún tipo de inconveniente, no requiero ningún permiso ni fiscalización. Los productores de cáñamo en la mayoría de la Comuna Europea incluso tienen, digamos, más allá de una vasta experiencia, porque nos vienen ganando un poquito en tiempo, tienen mucho apoyo del gobierno. En Italia particularmente hay una planificación que ayuda a los productores de cáñamo siempre y cuando ese producto se industrialice dentro de su país. Si es así, reciben un reembolso del crédito que ellos deben pagar cuando lo solicitan, ¿sí? Solamente para tener en cuenta, nota de color. En referencia al tema de cannabis, la mayoría de los países están trabajando con un cupo de licencias, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, hay dos novedades muy interesantes. Uno es que San Marino, que es un país muy, muy chiquitito que se encuentra dentro del territorio italiano, pero no corresponde a Italia, acaba de aprobar una ley que permite el cultivo de cannabis con más del 0,2% de THC, ¿sí? Esto lo que va a permitir es que un Estado que no corresponde a la Comuna Europea pueda solventar la demanda de la Comuna Europea en temas de alto contenido de psicoactivo. De hecho, el Estado de San Marino acaba de firmar un acuerdo con el Laboratorio Militar de Firenze, que es el único habilitado dentro de Italia para la elaboración de psicoactivos, ¿sí? Pero la problemática de no tener materia prima para el trabajo terapéutico de alto contenido de THC dentro de la comuna está siendo solucionada por países como San Marino o bajo la importación de los API farmacéuticos, que es algo mucho más caro y que no todos los productos requieren un API farmacéutico, no todos requieren ese estándar para ser terapéuticos. Por lo tanto, son cosas que se van presentando en los últimos tiempos y que nos permiten ver o poder visionar una evolución mucho más rápida de lo que teníamos entendido. ¿Cuáles son las normativas para el cáñamo? En la mayoría de la Comuna Europea, hasta 0,2% de THC se entiende que es cáñamo. Si supera ese 0,2% de THC, entonces lo toman como cannabis y requiere cupo de licencia de psicoactivo. A excepción de Alemania, que tiene un límite de 0,35, y la novedad es que en el día del 18, el jueves, República Checa aprobó el 1% de THC, o sea, el máximo del 1% de THC para cáñamo. Lo que parece a veces una pavada, les voy a terminar contando en un ratito, este máximo del 1% para los cañameros es realmente la posibilidad de seguir en el mercado o de hundirse antes de tener su primera cosecha. Ahora les voy a explicar por qué. Para nosotros es muy importante que un país de la comuna haya logrado ese máximo en la normativa. Bueno, la demanda que tiene hoy la mayor parte del mundo en la cuestión de cáñamo refiere a la industria automotriz, pero también a otras industrias como por ejemplo la industria alimentaria, que entiende que por ejemplo la semilla de cáñamo es un superalimento como la maca y otros productos. Lo que sucede es que quizás no llega a todos los países porque no todos tienen el código de aduana necesario para la importación y la exportación de estos productos. Entonces, si bien en la mayoría de Europa ya hay un tránsito y una demanda constante en este tipo de productos, sobre todo los alimentarios, en Latinoamérica todavía nos falta ayornarnos en los códigos aduaneros y en los registros de estos productos dentro de nuestras autoridades sanitarias. Y lo último, en relación a lo que es cannabis medicinal, nosotros en Argentina seguimos hablando de THC y de CBD, pero para aquellos proyectos que se inicien en Argentina a partir de la nueva ley o a partir de la investigación con autorización del Ministerio de Salud, tienen que tener en cuenta que si van a apuntar al mercado internacional, el THC y el CBD ya perdió absolutamente su valor. Cuando yo
recién ingresaba o me empezaba a capacitar en esto del cannabis y del cáñamo, se pagaba 1 kilo de CBD aproximadamente unos 60.000 euros en Suiza, ¿no? Y hoy podemos encontrar CBD de muy buena calidad por aproximadamente 100, 200 dólares, 300 dólares, dependiendo de la jurisdicción donde se produce. En la actualidad, los cannabinoides que están tomando mayor valor para el mercado terapéutico y farmacéutico no refieren ni al THC ni al CBD. Generalmente son otros que requieren una mayor investigación. Nosotros estamos en una época de investigación en Argentina. Está bueno tener en cuenta cuáles van a ser las solicitudes del mercado internacional para poder abordarlas en un futuro próximo. No voy a repetir lo de la 27350 y todo lo que costó, ni el decreto 883-2020, y tampoco voy a hablar de los decretos de INASE. Todo eso ya lo saben. Sí es importante tener en cuenta acá que la evolución fue mucha, ¿sí? Pasamos, no sé cuántos de ustedes en el año 2017 solicitaron la importación de un producto, por ejemplo, Charlotte Webs. Si hay alguien acá, nos va a contar que esa importación tenían que hacerla yendo a Capital Federal, presentándose para recibir el producto, que era todo muy lento, muy engorroso. Después apareció el trámite a distancia, el producto era muy caro. ¿Sí? Hoy tenemos el ReproCan, hoy tenemos la posibilidad de participar en diferentes ensayos observacionales que se están haciendo a partir de los proyectos de investigación. Tenemos instituciones del área de salud, incluso de los ministerios provinciales, que se están acercando a algunos proyectos, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que desde el 2017 al 2021 la evolución que tuvimos a nivel normativo, y yo era una de las primeras que me quejaba porque Marcelo me ha visto quejarme muchas veces, creo que tenemos que sentirnos orgullosos de todo lo que pasó. Antes no se hablaba de industria. Cuando yo hablaba de industria, mucha gente se sentía mal y me decía, con la planta no se lucra. Y yo decía, todos tenemos la mala costumbre de comer cuando estamos en casa, de darles de comer a nuestros hijos también. Esto tiene que tener un impacto socioeconómico. No es solamente en la salud, en todo. Porque no solamente estamos hablando, como ya lo dijeron los chicos, de una cuestión de medicinal o de industrial, sino que también tiene otros usos la planta. Y tenemos que tener una regulación que nos permita a nosotros tener esta mala costumbre y cumplirla de comer todos los días, ¿no? Bueno, y acá voy a hablar de cómo quedamos ensanguchados los cañameros. Esta es la ley que salió el 12 de noviembre, publicada, que en realidad no es una ley, es una disposición de ANMAT que está en relación a el uso del CBD para la industria cosmética. Si ustedes ven lo que marca esta disposición es que se va a considerar el uso demás del cáñamo hasta el 0,2% de THC. O sea, estaríamos con el mismo parámetro de contenido de THC que tiene, por ejemplo, España. Si ustedes encuentran proyectos de cañameros en España que estén utilizando flor para cosmética con este máximo, yo los felicito. La mayoría de los cañameros está en este momento todos mudándose para el área de cosmética a Alemania por el 0,35. Y les dije que les iba a explicar por qué es tan importante que lleguemos al 1% en la normativa. Porque cuando una persona, un productor pequeño y mediano, inicia la producción de cáñamo a cielo abierto para fines industriales, sea de cosmética o de lo que sea, es muy probable que esa genética que esté usando, cuando la tiren a campo, encuentre un fenotipo relacionado al clima y suelo de ese lugar y por lo tanto o aumente su contenido de THC o modifique cuestiones que no tenía empezado. Por lo general, el máximo de THC aumenta muchísimo más de lo que los cañameros esperan y obviamente esto hace que pierdan las cosechas y que queden por fuera de la ley. ¿Qué es lo que va a pasar acá en Argentina si es que no lo tenemos en cuenta? Y acá hay otra cosa, si la ley no lo tiene en cuenta, entonces las personas que están desarrollando proyectos para salir adelante con cáñamo y quieren salir adelante como productores para la industria cosmética,
Entonces, tengan en cuenta que van a necesitar una capacitación muy, muy grande para que esa producción que tienen de cáñamo no sobrepase este 0,2. No es fácil tirar semillas de cáñamo de flores y mantenerse dentro del 0,2, además de las condiciones climáticas y cuestiones normales de cualquier cultivo. Esto es importante porque esto fue el punto de fracaso durante 3 años de Uruguay, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, acá un poco de cuáles son los requisitos de los proveedores, que nos queda poco tiempo, así que lo voy a pasar, lo pueden encontrar por el boletín oficial. Y si pasa. Bueno, y las últimas recomendaciones, que desde la hija siempre lo repetimos, por más que trabajen con cáñamo o con cannabis, este sector, esta industria en particular o estas industrias, hay que pensarlas de atrás para adelante siempre y es algo que me dio mucho gusto congeniar con gente como por ejemplo de La Rioja que decía exactamente lo mismo. Esto siempre se piensa de atrás para adelante. Primero, ¿a qué mercado voy a apuntar? Después, ¿quién va a ser el cliente? ¿Cuál es la solicitud del producto que tiene ese cliente? Porque les quiero contar que cada vez que ustedes salen al mercado internacional para vender flores, por ejemplo, ese comprador de flores le va a dar el detalle del diámetro de las flores que necesita, el color de flores que necesita, el contenido de THC, de CBD, de CBG, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, les va a dar una cartilla. Si ustedes cultivan primero y después salen a vender, van a perder mucho valor de mercado, de precio de ese producto, porque obviamente no van a estar dentro de lo que solicita el cliente. Y este mismo mapita conceptual creemos que es importante que se refleje en las normativas. Hay pocos países que han desarrollado proyectos de leyes teniendo en cuenta cuál va a ser el impacto socioeconómico que va a tener la industria, o sea, sus productores, a la salida al mercado internacional. Y creo que esto es importante, que si todavía hoy la ley no lo refleja, nosotros sí lo tengamos en cuenta para poder acompañarla. La ley va a empezar a reflejar lo que nosotros demandamos hoy dentro de un corto o largo periodo de tiempo, pero eso no significa que nosotros no sepamos cuáles son los puntos de quiebre o los embudos, como le llamamos en el mercado internacional, porque no creo que Argentina sea simplemente un país de productores que van a meter sus productos dentro del mercado local, sino que también la idea es que los pequeños y medianos productores ingresen al mercado internacional, ya sea con flores en la parte de cáñamo o también con fibras o con cualquier subproducto elaborado. Así que muchas gracias a todos, espero que les haya gustado la visión de la hija y están invitados a pasar por nuestro website o a participar de cualquiera de las capacitaciones que se hace en cada fin de semana.